Entonces eso saca un libro, ¿no? Pero yo lo modifiqué. Yo los escribí ahí al lado del ejercicio. Las bobinas son de paso diametral. Entonces la mayoría, bueno, primer punto del taller les quedó regular. Bueno, pero de eso socialicemos las notas en estos días. Bien, para continuar con el tema, bueno, estamos trabajando acerca de los generadores. Entonces vamos a continuar por aquí. Bien, estamos mirando cómo se sacaba el circuito equivalente de la máquina sincrónica. Ahora vamos a ver los puntos de operación. Entonces vamos a estudiar los modos. Se nos está escribiendo, regálame un segundo. Bien, ya. Modos de operación. Bien, dentro de esos modos de operación, pues es la forma como puede operar un generador sincrónico. Entonces vamos a tener tres casos. El primero es cuando el generador síncrono opera solo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en ese generador síncrono opera solo. Un ejemplo son las plantas de reserva. Plantas de reserva, entonces se va la electricidad y entonces en nuestro hogar colocamos una planta de reserva. ¿Cuál es la característica de que el generador opere solo? Que él es el único que suministra la energía hacia las cargas. Entonces, por eso se llama opera solo. ¿Ya? El segundo punto de operación es cuando, o el modo de operación, es cuando el generador síncrono opera con un barraje infinito. ¿Cómo así? ¿Qué es un barraje infinito? Un barraje infinito es un punto de conexión en el cual el voltaje y la frecuencia permanecen constantes independientemente de lo que usted haga. Entonces, este es el caso de cuando un generador síncrono se conecta a un gran sistema de potencia. ¿Sí? Entonces, es por ejemplo el caso del laboratorio, cuando vamos a hacer el laboratorio de este tema. Entonces, nuestro generador en el laboratorio es de, si no lo recuerdo mal, de 375 watts, ¿cierto? Vámonos medio caballo. Entonces, esa potencia es pequeñita comparada con el gran sistema al cual lo vamos a conectar, que es el sistema de electricidad del edificio Simón Bolívar, que tiene un transformador de más si no estoy mal, 400 kVA. Entonces, nuestra potencia es muy pequeña comparada con ese gran sistema. Eso es un generador síncrono que opera con un barraje infinito, con un gran sistema de potencia. Aquí un gran set. ¿Listo? Y el otro, el más cercano a la realidad, es cuando el generador síncrono opera con generadores síncronos en paralelo de igual tamaño. Igual tamaño no es físico, ¿no? Sino si están en el orden de los megas, pues son generadores de megawatts. ¿Sí? Entonces, esto es un caso más cercano a la realidad, donde en nuestro sistema eléctrico nacional, pues tenemos muchos generadores operando en paralelo, ¿cierto? Nuestro sistema es un sistema interconectado en el cual están las redes, ¿cierto? Todo el sistema de redes, y ahí nuestros generadores se conectan para inyectar su energía, ¿cierto? Y nosotros como cargas, pues sacamos de ese sistema la energía, ¿cierto? Entonces no significa que porque, ejemplo, estemos cerca del termotasajero, entonces toda la energía que nosotros consumimos es la que genera termotasajero. No necesariamente, ¿cierto? El sistema es un sistema en el cual todos los generadores inyectan su potencia, su energía al sistema y nosotros de ese sistema sacamos la energía, ¿sí? Bien, bueno, entonces empecemos a revisar uno por uno. Entonces, primero, cuando el generador síncrono opera solo. ¿Listo? Y entonces, cuando el generador síncrono opera solo, ¿qué significa? Bueno, tenemos nuestro generador, ¿cierto? Y
ese generador va a suplir la carga, ¿sí? La carga, nuestra casa, ¿cierto? La carga, una pequeña cabañita rural, etcétera, ¿cierto? Entonces nuestro generador síncrono, ¿sí? Va a tener, recordemos, el generador, la máquina generador, ya lo habíamos dicho, va a tener dos puntos de control, ¿cierto? ¿Cuáles son esos dos puntos de control? El punto de control de la turbina, que nosotros en teoría podemos controlar, ¿cierto? La potencia de entrada, ¿cierto? Que es el torque que hace la turbina por la velocidad mecánica. Entonces, por ejemplo, en las plantas de reserva, ¿cierto? En esas pequeñas planticas, la turbina, el motor primario, ese famoso grupo electrógeno, ¿no? El motor primario, pues es un motor que funciona a combustión. Ese motor es el que se encarga de mover el generador. Y entonces vamos a tener, ¿cierto? Una alimentación de CD, que es lo que nos va a permitir controlar la corriente de cambio, ¿cierto? Esos van a ser los dos puntos de control, la turbina del gobernador, ¿cierto? Y por aquí la excitatriz, el sistema de excitación de la máquina, ¿cierto? Esos son los dos puntos de control. ¿Qué pasa? Pues por allá, por ejemplo, para plantas, llamamos el regulador automático de voltaje, ¿no? El AVR, que se encarga de controlar el voltaje que va hacia la excitación, ¿cierto? Para mantener de una u otra manera el voltaje controlado acá. Y es que, ¿cómo opera este señor si va a alimentar una carga? Pues en teoría, la carga es la que nos va a demandar la potencia activa y la potencia reactiva, ¿cierto? La carga demanda la potencia, es decir, la carga va a tener un determinado consumo de P más Q en J, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que entonces, lo que inyecte el generador, la potencia del generador, tanto activa como reactiva, será igual a ¿quién? A la potencia de la carga más las pérdidas que puedan haber por ahí, ¿no? Recuerden que entonces, que por ejemplo la carga en nuestra casa, entonces nuestra casa pues tiene los conductores y los conductores tienen resistencia, ¿cierto? Todo lo demás, entonces ahí estarán las pérdidas, ¿cierto? Las pérdidas. Y lo mismo con los reactivos, ¿cierto? Vamos a tener los reactivos que consume la carga, más los reactivos que consumen, por ejemplo, los conductores tienen un pequeño consumo de reactivos. Recuerden que los conductores tienen una inductancia asociada, ¿cierto? Que en baja tensión pues es baja, ¿no? Pero de todas maneras esa pequeña inductancia asociada pues va a tener un pequeño consumo, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que básicamente la carga, ¿cierto? La P y la Q van a estar determinadas por la carga, ¿cierto? Determinadas por la carga, por lo que yo vaya a conectar, ¿cierto? Todo un aparato de 800 watts, ¿cuánto tiene que dar el generador? Pues los 800 watts que me va a demandar la carga. Bien. Ahora, y entonces, ¿qué pasa si yo modifico los puntos de control? ¿Qué sucede? Algo debe cambiar, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuáles son los puntos de control. Primero, hablemos de control de la velocidad mecánica. ¿A través de quién? De la turbina. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa, cierto, si yo le inyecto más potencia a este señor? Resulta que nuestro diagrama fasorial está de la siguiente manera. Vamos a tener por aquí nuestro voltaje fase. Vamos a trabajar con el simplificado. Despreciamos el real. ¿Listo? Por acá va a estar nuestro fasor en IA por XS. Recuerden que nuestro circuito equivalente será la FE incalculada, ¿cierto? Y solo la reactancia. Estamos diciendo que RA es muy pequeño en deseo, ¿ya? Y entonces la FE será este fasor de acá hasta acá, que está haciendo un ángulo delta, ¿cierto? Y esta es nuestra FE inducida. ¿Qué pasa? Esta distancia que hay de acá hasta acá es proporcional a ¿quién? A P, ¿cierto? Habíamos dicho, esta distancia es proporcional a P. Cuando convertimos el diagrama fasorial a un diagrama de potencias, nos damos cuenta que esa altura es proporcional a P, era P, o sea, es proporcional a P, ¿listo? Recuerden que esto es un factor de potencia en atraso, ¿cierto? Y el ángulo teta proporcional por acá. Bien. ¿Qué pasa si yo le inyecto más potencia a la turbina?
Entonces pasa, número uno, si la potencia de la carga es la misma, fíjese que la que está demandando la potencia es la carga, ¿cierto? Ejemplo, suponiendo, ¿no? Que las cargas fueran de potencia plenamente constante. ¿Cómo así, profe? Sí. Recuerden que nuestras cargas, pues los modelos básicos, lo eran más en sistemas de potencia, las cargas pueden modelarse de dos tipos, ¿cierto? La que ustedes utilizan en circuitos, llamada de impedancia constante, ¿no? Entonces, cuando ustedes están viendo circuitos, uno, circuitos dos, todos son impedancias, inductancia, resistencia y capacitancia. Entonces, una carga de tantos ohmios, una impedancia constante, ¿cierto? Y la otro tipo de cargas, el otro tipo de cargas es una carga de potencia constante. ¿Y qué es una carga de potencia constante? Como su nombre lo dice, se mantiene la potencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, una carga de impedancia constante es cuando la Z es constante independientemente de. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, un ejemplo de esto sería un elemento resistivo como un horno, ¿no? Entonces, voltaje sobre corriente se mantendría constante. ¿Qué significa eso? Que si yo le aumento el voltaje, el consumo de corriente aumenta, ¿cierto? Para que la Z se mantenga constante. Eso sería, por ejemplo, el modelo de una ducha, ¿no? Una resistencia con un determinado valor. Obviamente ustedes me van a decir, no, profe, pero es que la resistencia de la ducha cambia con la temperatura. Sí, pero entonces hablaríamos de la impedancia constante en el punto de operación, cuando está caliente, ¿sí? Entonces, si a una ducha yo le aumento el voltaje, el consumo de corriente aumenta, ¿cierto? Entonces, por eso cuando ustedes agarran una ducha y ven, por ejemplo, que maneja varios voltajes, ustedes ven diferentes consumos, ¿no? Entonces le dicen 3500 para 110 y tanta potencia para 220, ¿sí? Que es mucho más, ¿ya? Eh, ¿Qué significa? Bueno, que lo podemos representar en nuestro circuito como una impedancia. Y entonces, independientemente del voltaje, ¿cierto? La impedancia no cambia. Eso es un modelo. Modelo que utilizamos, pero que es como el más lejano de la realidad. ¿Por qué? Lo que le decía, mucha impedancia no se va a mantener constante. Si usted la alimenta a 110, ¿cierto? Tiene un consumo de potencia, ¿sí? Tiene un valor de resistencia, pero si usted la alimenta a 138 voltios, ejemplo, esa resistencia va a cambiar, la corriente va a aumentar, la potencia va a aumentar. Entonces no es del todo una impedancia constante, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué es potencia constante? Es cuando asumimos que el consumo de potencia se va a permanecer igual. Y entonces es en aquellas máquinas donde uno dice, bueno, si le subo el voltaje, la corriente disminuye para que la potencia permanezca constante, ¿cierto? Entonces, algunos modelos que se puede dar por esto es, por ejemplo, un motor. Uno tiene la alusión a un motor. Si yo le aumento un poco el voltaje, ¿cierto? La corriente va a disminuir. Y sí, si no lo lleva a la saturación, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un motor, ejemplo, un motor es de 6000 voltios y yo lo estoy alimentando con 6500, muy seguramente lo estoy llevando a la saturación y estoy consumiendo más corriente y más reactivos, ¿sí? Bueno, son cosas. Estos son los dos modelos básicos. En la realidad, el comportamiento de nuestras máquinas no son exactamente los modelos que tenemos acá. Ustedes recuerden que los modelos que nosotros hacemos en los circuitos es para dar unos cálculos que se acercan a lo que realmente sucede en la realidad, ¿sí? Se acercan. Pero el modelo exacto, pues es un modelo, por ejemplo, que depende de voltaje-frecuencia. Alguien dirá, profe, la frecuencia no repercute en el consumo. Sí, claro, la frecuencia repercute en el consumo, ¿sí? Profe, pero cuando nosotros veíamos fasores nos decían acá era 110 ángulo de cero y la frecuencia, quién sabe, ¿no? No, recuerden que, por ejemplo, aquí en las reactancias, cuando usted habla de una reactancia inductiva es J omega L, ¿cierto? Omega, ¿qué tiene? 2pi por la frecuencia. La frecuencia afecta el consumo de las cosas. En los motores también. Bueno, ese tipo de modelos de cargas, de lo que es impedancia constante, potencia constante, ángulos de magnitud de voltaje, esto, cargas de magnitud de voltaje constante, ¿cierto? Los modelos dependientes del voltaje y la frecuencia, eso se verá como hay otros unidades en sistemas de potencia. Aquí, lo que nos interesa es qué pasa cuando si yo alimento una carga, fíjese que la carga para nosotros es una carga de potencia constante, que es el modelo que más utilizamos en ingeniería eléctrica, ¿no? Por ejemplo, cuando usted modela su casa, usted dice, bueno, mi casa o una ciudad es un determinado consumo de potencia a un factor de
determinada potencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dice, no, mi casa son 7, 7 kilowatts, un factor de potencia promedio de 0,9. Esa es mi casa, ¿no? Usted no dice, no, mi casa es una resistencia de tanto y tanto. No, no, no. El modelo que más utilizamos es el modelo de potencia constante, ¿no? Entonces decimos, no, la carga instalada en mi casa es tanta potencia, tanto factor de potencia. Lo mismo cuando vamos a hacer la simulación del sistema, ¿no? De las casitas, los transformadores, lo modelan como una carga. Y para solucionar eso es lo que llamamos flujo de carga, que es lo que se va a ver en sistemas de potencia, ¿cierto? Que es lo que se hace, por ejemplo, en las simulaciones, en los operadores de red. Corra los flujos de carga. ¿Qué se va a hacer? Se va a solucionar el sistema teniendo en cuenta que las cargas van a ser unas potencias, ¿ya? Bueno, entonces, si la carga está demandando una determinada potencia, ¿qué pasa si yo inyecto más potencia? Entonces, pues va a resultar que entonces si esta potencia es la potencia que sale de la máquina, ¿cierto? Y es la que demanda la carga, pues entonces la altura no puede cambiar, ¿cierto? La altura no puede cambiar. ¿Por qué? Porque si la altura cambiara, ¿sí? Si la altura cambiara, significa que la carga consume más potencia, pero si es la misma carga, está determinando una determinada potencia que va a consumir. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a aumentar la potencia de entrada, ¿cierto? Pero este ángulo, que es el ángulo del par, no puede cambiar. No puede cambiar. ¿Por qué? Porque si cambia, se volvería más alto y entonces la carga demandaría más potencia, pero es que la carga es la que yo coloqué. Y entonces, ¿qué va a pasar si el ángulo delta no puede cambiar? Pues si el ángulo delta, recordemos que torque, ¿cierto? Es 3 veces B phi EA seno de delta sobre XS por la velocidad mecánica, ¿cierto? Por la velocidad mecánica. Ese es el torque. Si delta no cambia, ¿cierto? ¿Qué va a cambiar acá? Entonces, si delta no cambia, fíjese que la velocidad eh, mecánica que tenemos aquí está como cociente. ¿Qué pasa? Entonces, como el torque no puede, ese ángulo de delta no puede cambiar, la repercusión va a ser en que la máquina se va a acelerar. ¿Por qué? Bueno, yo digo, el torque de acá del eje no va a cambiar para que no cambie el ángulo delta, que es el ángulo proporcional al par. Entonces, ¿qué tiene que hacer la velocidad mecánica? La velocidad mecánica tiene que aumentar. Y entonces el cambio de la potencia se va a reflejar en una variación de la frecuencia. Entonces aquí aparece el elemento de control. Si la turbina, ¿cierto? El control de la turbina, el gobernador, va a controlar la frecuencia del sistema. En este caso, de las ondas que le van a llegar a la carga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si, un ejemplo, yo tengo la plantica de reserva, ¿cierto? Coloco mi casa tiene un consumo, miro la frecuencia. Si yo empiezo, por ejemplo, a meterle más potencia en ese motor, en ese eje, entonces, ¿qué va a hacer? Se va a reflejar en que la frecuencia de las ondas va a aumentar. ¿Y qué pasa si se reduce? Bueno, si se reduce, entonces la frecuencia disminuye, ¿ya? Entonces se hace balance. ¿Qué quiere decir? Que el balance de potencia repercute en la frecuencia, ¿cierto? Si yo inyecto más potencia en la que estoy consumiendo, se me va a acelerar la máquina. Y si yo consumo más potencia de la que estoy inyectando, la máquina se me va a frenar. ¿Por qué? Por el torque que supone el movimiento. Es decir, que con la turbina yo voy a controlar la frecuencia del sistema. ¿Listo? La frecuencia del sistema. Bien, ¿qué implica eso? Bueno, eso implica que podemos tener una curvita. Y esta curvita es muy importante para los temas que vamos a ver. ¿Cuál curva? Es la relación, ¿cierto? De potencia de salida y frecuencia, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esa relación es en máquinas ya linealizadas con gobernador, ¿es un qué? Es una recta, ¿ya? Entonces tenemos por aquí la frecuencia evasiva, ¿cierto? ¿Qué es la frecuencia evasiva? Este puntico que tenemos aquí, este puntico. ¿Qué es la frecuencia evasiva? Entonces la frecuencia evasiva es cuando yo no tengo carga, ¿sí? Entonces la turbina me está moviendo el generador a una determinada velocidad y por lo tanto genero una determinada frecuencia. ¿Qué pasa? Cuando conecte la carga, pues van a salir corrientes, ¿cierto? Y el torque inducido, recordemos que el torque electromagnético,
¿sí? Se opone a ese movimiento. Entonces, cuando yo conecte la carga, sale corriente, ¿cierto? Se crea el campo magnético estatórico que va detrás del rotor y se crea el torque inducido oponiéndose al movimiento. Eso va a hacer que si yo no cambio la potencia de entrada de la turbina, pues la turbina se empiece a quedar, ¿sí? Se empieza a frenar y entonces la frecuencia generada va a ser menor. Entonces, por eso este comportamiento. Por aquí tendremos entonces lo que es, bueno, si yo cargo mi generador con la plena carga, es decir, con la potencia nominal, pues él va a tener una frecuencia más baja, que se va a frenar. Y esta sería la frecuencia de plena carga. ¿Listo? Este modelo sí es muy utilizado y esta ecuación se nos puede convertir en la siguiente ecuación. La potencia que sale del generador, ¿cierto? Es igual a una SP, ¿cierto? Por la frecuencia menos, o bueno, podemos colocar la frecuencia de vacío menos la frecuencia, ¿cierto? De operación. La frecuencia, llamémosla la frecuencia del generador. ¿Qué es eso, profe? La ecuación de la recta, ¿sí? Solo que despejo P en términos de la frecuencia. ¿Ya? Esta ecuación es bastante utilizada. ¿Quién es SP? ¿Cierto? SP, la pendiente de esa recta, entonces será esto equivale a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿cierto? Esto sería la potencia de plena carga sobre potencia de plena carga menos 0, entonces quedaría la potencia de plena carga, menos ¿quién? Menos o la frecuencia de vacío menos la frecuencia del generador. Bueno, la frecuencia, perdón, de vacío menos la frecuencia de plena carga. Esa es la pendiente. Profe, esa pendiente es negativa. Sí, profe, ahí no va a dar negativo. No, porque yo invertí aquí. ¿Con el fin de qué? De que también invertí aquí, menos y menos se cancelan y nos queda de esta manera, positivo todo. Entonces, de esta manera puedo calcular lo que sale del generador en términos de su frecuencia de vacío y la frecuencia a la cual está operando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo controlo la frecuencia del sistema? A través de la potencia que inyecto en la turbina. Y la frecuencia del sistema la controlo. Entonces, fíjense que P y Q la demandan la carga y lo determinan la carga. La frecuencia del sistema la controlo con la turbina. ¿Sí? Meto más energía, se me acelera, aumenta la frecuencia, quito energía, se me frena, bajo la frecuencia. ¿Y cuál es el elemento, el otro elemento de control? La excitatriz. ¿Listo? La excitatriz. Bien. Entonces, el otro elemento de control, control de la excitatriz. ¿Y qué es el control de la excitatriz? Bueno, en los bornes DCD, ¿cierto? Que va a alimentar ese campo, por los salientes, ¿sí? Que va a alimentar allá ese devanado de campo. Bueno, esa corriente que va a alimentar ese devanado de campo, pues la vamos a controlar. ¿Y qué va a cambiar? Bueno, vamos a hacer el diagrama fasorial. Entonces, cuando mi generador opera ya con una demanda de corriente en atraso, ¿cierto? Este sería mi diagrama fasorial. Y este es el ángulo delta. Bueno, resulta que por aquí, esta distancia es proporcional a P. ¿Quién demanda P? Bueno, P la demanda la carga, ¿cierto? Y esta distancia que tenemos por aquí es proporcional a Q. ¿Quién demanda Q? También la carga. Estamos asumiendo que las cargas son de potencia constante. Tiene un determinado consume P, consume Q. Y eso es lo que va a ir a la carga, pues lo que es lo que manda la carga. Entonces, ¿qué pasa si yo me pongo aquí a modificar la corriente de campo? Con la modificación de la corriente de campo, recordemos que la FEN inducida, FEN es igual a que raíz de 2 por pi por número de vueltas por flujo por frecuencia por KD y por KP. Con la modificación de la corriente de campo, modifico el flujo y con el flujo modifico la FEN. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo mi carga está mandando una respectiva P y una respectiva Q. Es decir, que estas distancias no pueden cambiar porque son las que están demandando la carga. ¿Qué pasa si yo aumento la corriente de campo? Pues la FEN tiene que crecer, ¿no? Entonces alguien diría, no, bueno, la FEN crece. No puede crecer de esta manera. ¿Por qué? Porque la altura del triángulo se está volviendo más alta y la carga es la misma. Entonces, si yo no modifico la carga,
La FEN tiene que crecer, pero tiene que mantener la altura del diagrama fasorial. Ejemplo, por aquí. ¿Listo? Mantiene la altura porque la P no ha cambiado, ¿cierto? Esa sería la nueva FEN cuando yo agarré la corriente de campo y aumenté la entrada de la corriente de campo. Ahora, ¿qué pasa? Que la distancia Q tampoco debe cambiar. La distancia Q no debe cambiar. Entonces, ¿qué pasa? El phi debe crecer, ¿cierto? Debe crecer. ¿Para qué? Para que la distancia Q, ¿cierto? Uy, vamos a dejarlo por aquí. La distancia proporcional a Q sea la misma. Esta sería la nueva distancia proporcional a Q, que es la misma. ¿Por qué? Porque la carga no está cambiando. ¿Qué es lo que cambió entonces? El voltaje. Entonces, si yo aumento la FEN, aumento el voltaje. ¿Qué pasa si yo reduzco la FEN? Pues el voltaje deberá reducir. Entonces, si yo reduzco la FEN, esta FEN quedaría por aquí. ¿Cómo? Pues reduje la corriente de campo, entonces volví la FEN chiquita. Entonces, como la FEN se vuelve chiquita, ¿qué va a pasar? Este fasor debe tener la misma altura e inclinación, y entonces si es el BFI, se me va a volver pequeño. Esta sería la nueva FEN, cuando agarré la corriente de campo y la reduje. Bien, y entonces, ¿qué pasa con la distancia proporcional a Q? Se mantiene, y la distancia proporcional a P también se mantiene. ¿Por qué? Porque la carga es la misma, no está cambiando. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Con el control de la excitatriz, controlo el voltaje. ¿Maneja qué? El voltaje en los bordes. ¿Listo? Y entonces aparecen los famosos reguladores de voltaje. ¿Qué hace el regulador de voltaje aquí? En la excitatriz, ¿cierto? Pues él está sensando, él sensa aquí cuál es el voltaje de la máquina, ¿cierto? Hace un lazo de control y con eso controla la corriente de campo. ¿Qué? Para mantener el voltaje de salida. Entonces, si se aumenta la carga, el voltaje se reduce, se regula, entonces él envía más corriente de campo para componer el voltaje, ¿cierto? Y acá entonces tendríamos un lazo de control con respecto a la velocidad y la entrada de la potencia. Si la velocidad se reduce porque aumentamos la carga, entonces se encarga de meter más potencia en el motor primario. ¿Para qué? Para componer la velocidad. Y entonces este modo de operación, que es el de las plantas de reserva, se reduce en lo siguiente. P y Q las demanda quién? La carga, son determinados por la carga. La frecuencia, ¿cierto? De la red, o bueno, de mi generación, la controlo con la turbina. Y el voltaje en los bornes lo controlo con la excitatriz. ¿Listo? Entonces, si alguien tiene una planta de reserva, ¿cierto? Pues conecta la planta y puede medir las siguientes variaciones. Entonces, va aumentando la carga y mira, por ejemplo, el nivel de voltaje. El regulador de voltaje que traen las plantas de reserva se encarga de que, en términos de que el voltaje en los bornes cambie, pues él varía la corriente de campo para mantener el voltaje de salida, ¿cierto? Estamos hablando de plantas elaboradas, ¿no? No de plantas pues, de las económicas, porque las plantas, por ejemplo, económicas no tienen lazo de control. Simplemente andan y si hay mucha regulación, pues se cae el voltaje y ya. No tienen ese lazo de control. Bien, entonces tenemos esos dos puntos de control. Bueno, muy bien. Ese es el primer punto, ¿ya? Ahora, vamos a ver el segundo modo de operación. ¿Cuál es el segundo modo de operación? Entonces, cuando el generador síncrono opera en paralelo, ¿cierto? Con un barraje infinito. ¿Qué es un barraje infinito? Un gran sistema de potencia. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que por acá está nuestro barraje infinito. Una un gran sistema eléctrico de potencia. Y entonces por aquí vamos a tener nuestro generador síncrono, que es pequeño comparado con esto. Entonces, en la realidad, muchachos, no existen barrajes infinitos, ¿cierto? Un barraje infinito es un punto, ya vamos a decir que es un barraje infinito. Entonces se supone que vamos a conectar esto por acá. ¿Sí? Vamos a mover esto. Listo, este va a ser nuestro generador sincrónico, nuestra máquina, ¿cierto? Que en los bornes del estator, pues vamos a ir
a conectarlo al barraje infinito. Entonces les decía, en la realidad, barrajes infinitos no existen. ¿Qué es un barraje infinito? Un punto cuyo voltaje y frecuencia no cambian, independientemente de lo que yo haga, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted podría decir, eh, en los bornes del transformador es un barraje infinito. Resulta que no, porque por ejemplo, si yo hago un corto ahí, el voltaje va a cambiar, se va a modificar, ¿cierto? La frecuencia no la cambiamos porque la frecuencia depende de los generadores, ¿cierto? Entonces, bien, por acá tenemos, esto va a ser un barraje infinito. Entonces, definición del barraje infinito. Entonces, el barraje infinito es un punto, un nodo, ¿cierto? Un nodo de conexión en el cual el voltaje y la frecuencia son constantes, independientemente de lo que usted haga. Entonces, en la realidad, barrajes infinitos no existen. Existen barrajes muy sólidos, ¿cierto? Que tienen mucha capacidad de cortocircuito. Profe, ¿qué es eso? Bueno, en sistemas de potencia entenderán un poco mejor, ¿no? Sí, la que es la capacidad de cortocircuito, pero es, llamémoslo así en esta materia, cuando usted agarra un punto y hace un cortocircuito en ese punto tiene una capacidad de dar una corriente. Entre mayor sea esa corriente, más capacidad tiene el cortocircuito y más robusto es el punto ante las variaciones. Un barraje implicaría que si yo hago un corto en ese punto, ¿sí? El voltaje se me mantendría y él sería capaz de dar la corriente necesaria. No sucede en la realidad, por eso les digo, en la realidad no existen barrajes infinitos, pero lo que sí existen es puntos muy sólidos, muy rígidos, comparados con nuestra carga. Entonces aquí, para nosotros, es cuando la potencia de nuestro generador es pequeña con respecto a la potencia que es capaz de dar el sistema eléctrico de potencia. Es decir, cuando colocamos un pequeño generador, una pequeña carga a un gran sistema, ¿cierto? Entonces, es un ejemplo de esto, cuando vamos a hacer el laboratorio, nuestra maquinita, una maquinita de menos de un caballo, ¿cierto? ¿A dónde lo vamos a conectar? Al sistema del laboratorio, a la red del laboratorio, en la red del laboratorio LSB, del laboratorio de máquinas. ¿Y esa red de dónde se alimenta? De un transformador de 400 kVA. Entonces usted compara la generación, menos de un caballo, con los 400 kVA que tiene la subestación y con la capacidad que tiene el sistema del operador de red, pues dice, no, pues es insignificante. Entonces, independientemente de lo que yo haga con mi generador, yo no voy a lograr modificar en términos generales la frecuencia del sistema, ¿cierto? La frecuencia del sistema está por la red, por ese gran sistema que obviamente está conformada por otros generadores y que mantienen la frecuencia de operación, ¿ya? Y tampoco voy a poder cambiar el voltaje, porque el voltaje lo está dando también el sistema, ¿cierto? Entonces, independientemente de lo que yo haga con mi generador, no voy a poder cambiar el voltaje y la frecuencia. Eso, entonces, es un barraje infinito, un punto de conexión en el cual, independientemente de lo que yo haga, no voy a cambiar el voltaje y la frecuencia del punto. Estamos diciendo, barrajes infinitos y en la realidad no existen. Hay barrajes que se pueden aproximar, grandes sistemas de potencia que están interconectados, que son muy sólidos. Entonces, un punto con una gran capacidad de cortocircuito es un punto bastante rígido del sistema y entonces lo podemos tomar como un barraje infinito si nuestra máquina es pequeña comparada con esas grandes capacidades que tiene el sistema eléctrico en ese punto. Bien. Bueno, y aquí vamos a ver algo bastante interesante antes de ver cómo esto funciona eso ahí. Y es la cuestión que vamos a hacer. Vamos a empararelar. Entonces, no busca la palabra en paralelar, no aparece. Entonces vamos a conectar en paralelo, ¿cierto? Vamos a conectar en paralelo nuestro generador. Y recordemos que nuestro generador tiene dos puntos de control, ¿cierto? La alimentación en CD, que es la excitatriz, ¿cierto? La corriente de campo. Y la turbina que nos va a mover el generador. ¿Listo? La turbina. Bueno, primero, eso no es agarrar y conectar y salió, ¿no? Resulta que para poder conectar en paralelo el generador, en este caso con la red, ¿cierto? Esto lo haríamos en el laboratorio.
No puedo simplemente llegar a echar a andar esto y conectar y ya. No, esto requiere un proceso. ¿Y por qué? Porque es que para conectar cosas en paralelo, en corriente alterna, se deben cumplir unas condiciones, ¿cierto? Entonces usted tiene una línea de transmisión por acá y tiene otra línea de transmisión por acá y usted quiere en paralelar conectar esos sistemas. ¿Cómo se hace para conectar dos sistemas trifásicos en alterna? ¿Será que se puede? ¿Será que no se puede? ¿Será que sí? ¿Será que no? Bueno, sí se puede. Entonces, en alterna, trifásica, necesitamos cumplir unas condiciones, ¿cierto? Para poder conectar en paralelo. Entonces, unas condiciones para conectar en paralelo. Aquí lo vamos a ver en términos generales, ¿cierto? Esto es cuando yo quiero conectar dos sistemas. ¿Qué condiciones debo cumplir para poder conectarlos? Entonces, primero, la condición más lógica de todas. ¿Cuál es la condición más lógica de todas? Entonces, deben tener el mismo voltaje RMS. Si es trifásico, entonces estamos hablando de los mismos valores RMS, ¿cierto? Es decir, yo voy a conectar mi generador, ¿cierto? A este sistema de acá. Entonces, si estuviéramos en máquinas, el sistema de este ejemplo es de 208 voltios, ¿cierto? Entonces aquí yo mido 208, 208, 208 voltios. ¿Cuánto debe tener mi voltaje de salida del generador? Pues debe tener ¿cuánto? 208 voltios para poder conectarlos. ¿Listo? Entonces deben tener el mismo voltaje lineal de los dos sistemas. ¿Cierto? Es decir, que si yo quiero paralelar por acá una línea con otra línea, ¿cierto? Quiero conectarla en paralelo, pues los voltajes de las líneas deben ser iguales. Exactamente iguales, pues no, pueden haber unas pequeñas variaciones, ¿cierto? Ejemplo, el voltaje del sistema es 208 voltios y mi generador está generando 207. Bueno, se puede conectar, ¿cierto? Bien, muchachos, menos de un minuto, continuamos en 5.